de Irán. Plantas nucleares que estaban siendo trabajadas, decían, para alcanzar el 100% de un enriquecimiento de productos altamente nocivos, no solamente para el conflicto que mantiene Irán con Israel, otrora grandes aliados y amigos, hoy por hoy, sino para la humanidad. Voy a saludar a Andrés Guzmán, el análisis internacional, para que nos acompañe en esta mañana. Andrés, muy buenos días, bienvenido a Levántate Bolivia. Hemos sido testigos, la humanidad ha sido testigo de el uso de la máxima tecnología este fin de semana de parte de los Estados Unidos, con el uso de bombarderos B-2, pero además acompañados de algo nunca antes utilizado, bombas de alta penetración para destrucción masiva. Temas técnicos, pero que son importantes y relevantes para un conflicto que, ¿cómo debemos entender? Es el inicio de una nueva guerra mundial. Buenos días, bienvenido, Andrés. Muy buenos días, Martín. Gracias por el contacto. Efectivamente, estamos en un momento muy complejo. Estados Unidos ha desplegado esta operación Martillo de Medianoche, que, como decías, ha incluido misiles que nunca antes se habían utilizado y ha comprendido una serie de acciones que tampoco nunca antes se habían hecho. Y han resaltado esto mucho en Estados Unidos, el hecho de que ningún otro país podría hacer algo así, ¿no? Y bueno, efectivamente ha sido algo impresionante, pero el problema o lo preocupante son las consecuencias que, como bien dices, podrían incluso llevarnos a una tercera guerra mundial, aunque creo que es un escenario improbable desde el punto de vista de las interdependencias económicas que subsisten actualmente entre las grandes potencias. Es difícil imaginar, por ejemplo, que China y Estados Unidos se enfrenten debido a que uno depende del otro, ¿no? La interdependencia que hay. El conflicto ya está desatado entre Estados Unidos e Irán, pero Irán parece estar solo, y ahí está el otro punto que hace improbable una tercera guerra mundial. Las alianzas no están muy claras. Tenemos que tener en cuenta que Irán es parte de los BRICS, pero los BRICS no han hecho prácticamente nada más que comunicados y algún señalamiento muy duro contra Estados Unidos, pero no pasa de eso. Rusia difícilmente se va a involucrar militarmente, teniendo abierto el frente de Ucrania, y otros países van por la misma línea, ¿no? Me parece que Irán está prácticamente solo en términos militares. Sí tiene apoyo político, diplomático de otros países, incluido Bolivia, pero obviamente nosotros mismos no vamos a hacer mucho más que los comunicados. Entonces, creo que no es muy probable que se desate una tercera guerra mundial, pero sí ya hay, de hecho, efectos económicos que son graves para todo el mundo, y también obviamente la tensión y la sensación, ¿no?, que genera esta incertidumbre tampoco es nada alentadora para el comercio, para la economía, para las inversiones. Andrés, vuelvo más adelante con el tema de tecnología, que creo que eso también para el análisis es importante destacar, porque un poder bélico que tiene Estados Unidos incomparable para otros, pero vuelvo más adelante, voy al escenario sociopolítico, porque Irán tiene un dominio alto en el tema del petróleo, y de hecho el fin de semana ha habido un incremento en el tema del barril, coyuntura mediante, que siempre es aprovechada por otros, indudablemente, porque en una guerra nadie gana, todos pierden, salvo los que hacen buenos negocios, dice una frase antigua de políticos. Pero esto podría afectar a quienes dependemos de la compra del petróleo, de barril, de combustible. ¿Qué puede generar este movimiento en cuanto a la economía? Definitivamente, ya es un hecho. Ya el barril de petróleo ha aumentado más o menos 10% desde que comenzó el conflicto hace unos días. Bueno, el conflicto viene ya hace más de 2 años, pero este último episodio, que comienza con el ataque de Israel a Irán, ha hecho que el precio del petróleo incremente a nivel internacional, y ya tenemos que asumir esto, ¿no? Es decir, hay un costo adicional ahora para Bolivia, que es un país que subsidia y que tenemos esta crisis de abastecimiento justamente porque no nos alcanza los dólares, y ahora hay que pagar más, ¿no? Entonces, esto nos está afectando ya, de hecho, ya es una realidad.
no es algo que va a venir en el futuro, es una realidad actual. Y obviamente es muy preocupante, ¿no? Y además, como decía, a eso se suma la incertidumbre que generan en los mercados, en el tema de las inversiones. La gente está muy cautelosa, susceptible frente a lo que pueda pasar. Y efectivamente muchos hablan de esta tercera guerra mundial, que aunque es improbable, como digo, de todas formas hay una sensación de que las cosas no van bien. Y esto obviamente tiene efectos económicos en todo el mundo. Hay inflación también que ha empezado a aumentar por justamente el aumento del precio del petróleo. Y bueno, nos va a impactar esto ya de hecho. Y bueno, no hay nada muy alentador frente a todas estas noticias. Estamos con el analista internacional Andrés Guzmán, quien nos acompaña hablando de la situación que se ha generado, y muy bien lo decía Andrés, no de las últimas 2 semanas, sino es un conflicto que ya se desata. Ahora, esto no es país contra país, sino es un fundamentalismo que nace y que genera desde hace mucho tiempo Irán, subvencionando incluso a Hamas, que era el grupo palestino terrorista que ha tenido el último enfrentamiento con Israel. Eso remonta a otro tiempo, porque lo decía en la apertura Andrés, Irán ha sido un aliado, uno de los primeros aliados de Israel, el momento de consagrarse como nación. Así es, podríamos retrotraer el análisis hasta 1948, que es cuando se crea el Estado de Israel, y ahí, bueno, efectivamente hay un primer momento en el que Irán e Israel se llevan bastante bien, hay buenas relaciones, y eso dura hasta más o menos, bueno, hasta exactamente 1979, que es cuando viene la revolución iraní y el régimen de los ayatolás adquiere y adopta una nueva política hacia Israel que es durísima, que es totalmente confrontacional y de odio, ¿no?, hacia Israel. Vamos a destruir al Estado de Israel. Ha sido el discurso que han mantenido durante casi 46 años. Y a partir de eso, obviamente las relaciones son muy malas, pero nunca hubo un enfrentamiento, un ataque, a pesar de la retórica muy agresiva, durante más de 40 años. Hasta el 2024, en abril, se inician los primeros ataques de parte de Irán a Israel. Y bueno, hay primero un ataque a una misión diplomática de Israel en Siria, y ahí se inicia el conflicto. Y a partir de entonces hay intercambios de misiles, sucede en abril, después en octubre de 2024, y ahora esto se reinicia, ¿no?, hace 2 semanas, cuando Israel ataca a Irán con realmente muchísima fuerza, destruyendo casi 1/3 de las capacidades misilísticas de Irán y neutralizando, si se quiere, a toda la fuerza aérea de Irán, ¿no? Entonces, prácticamente Irán está contra las cuerdas, ¿no? Lo que está haciendo es realmente tratar de golpear un poco a Israel, pero con la entrada de Estados Unidos, Irán realmente está en una situación muy complicada, más aún cuando, como te decía, no tiene muchos aliados en términos militares, ¿no? Y lo más probable, creo, que vaya a suceder es que caiga el régimen de Irán, porque no tiene apoyo, e incluso dentro de su país está también en ciertos conflictos. Si bien hay gente que apoya, hay una gran parte de la población que está en contra del régimen, y a eso también llama Estados Unidos e Israel, que dicen la guerra no es contra el pueblo, es contra el régimen, ¿no?, para sumar, digamos, apoyos internos dentro de Irán en contra del régimen. Y eso es lo que creo que podría suceder en los próximos días. Obviamente no sabemos qué puede pasar, pero el régimen definitivamente está en una situación muy complicada, ha perdido a grandes cabezas de su milicia y de su ejército, está con las fuerzas limitadas y tiene el espacio aéreo controlado por Israel y Estados Unidos. Entonces, en esta situación es poco lo que podríamos esperar del lado de Irán, ¿no? Lo que más puede suceder es que caiga el régimen y comience una nueva etapa, ¿no?, en el que va a haber un debilitamiento de este bloque.
Andrés, sumamos esta entrevista a nuestro compañero de trabajo Jorge Robles porque también tiene consultas desde Santa Cruz. Querido Jorge, adelante, por favor. Gracias, Martín. Andrés, qué gusto saludarte. A ver, la ciudadanía, un poco conmocionada, se altera mucho en las redes sociales, en las calles, en los cafés. Está este tema que estamos analizando ahora. La pregunta va por el siguiente lado. ¿Estamos a punto de iniciar una tercera guerra mundial o la caída de los ayatolás prácticamente calmaría todo este embate? Bueno, creo que, como decía, es improbable que se desate un conflicto mayor o una tercera guerra mundial, porque existe una interdependencia entre las grandes potencias en términos económicos que hace muy improbable que se enfrenten los grandes países por la situación que se está dando. China, por ejemplo, no está interesada en una guerra, ellos quieren estabilidad, necesitan estar comerciando y seguir creciendo, y si se desata un conflicto, eso podría impedir sus planes, ¿no?, de seguir potenciándose económicamente. Rusia no puede tampoco meterse en otro conflicto, ya tiene abierto el frente de de Ucrania, y esto hace que muy difícilmente se puedan involucrar directamente en un conflicto por un aliado con el cual, si bien tienen relaciones importantes, no es esa relación estratégica que, por ejemplo, Rusia tenía con Siria hace un tiempo. Cayó también el régimen de Siria, que era un aliado de Irán, ¿no? Entonces es también interesante cómo ha sucedido todo esto, porque la estrategia de Israel ha sido ir atacando poco a poco a los proxies, ¿no?, a este eje de la resistencia que está financiado por Irán, que está compuesto por Hezbollah, Hamas, los Houthis, la Yihad Islámica, todos rodeando a Israel y atacando y tratando de debilitar a Israel. Pero Israel ha ido debilitando uno por uno a todos estos movimientos, y ahora va por la cabeza del grupo, que es Irán, una vez que ya más o menos ha neutralizado a todos los demás, y ahora con gran éxito, porque Estados Unidos se ha sumado, y eso hace que Israel pueda salir victorioso de esto, es lo más probable, y que efectivamente caiga el régimen de los ayatolás, como decías, Jorge, que creo que es una posibilidad muy factible dada la situación, ¿no? La situación en términos estratégicos. Irán está contra las cuerdas porque prácticamente ha perdido a buena parte de su fuerza militar, a las cabezas, a los altos mandos que han sido eliminados. Y eso nos hace pensar que es probable que el conflicto no vaya a trascender en una tercera guerra mundial, sino más bien en una caída del régimen de los ayatolás. Y eso también puede tener impacto aquí en nuestra región, porque Venezuela, por sobre todo, pero también Bolivia y algunos otros países como Cuba y Nicaragua, tienen relaciones muy cercanas con el régimen iraní. Y eso puede hacer que se debilite también el bloque del socialismo del siglo XXI, que también incluso tiene acuerdos de cooperación militar con este bloque, con este régimen de los ayatolás. Bueno, es importante eso. Ahora, hablabas del efecto hacia Bolivia. ¿Qué consecuencias vamos a tener los bolivianos o nuestro país por este enfrentamiento que se vive en Irán, especialmente en el tema energético? Bueno, el efecto más inmediato es el aumento del precio del petróleo, que ya está ocurriendo, ya ha subido el barril de petróleo, el precio internacional, más de 10%, según han anunciado. Y esto tiene, como digo, un efecto para Bolivia muy grave, porque tenemos que pagar más ahora de algo que ya está subsidiado y que le cuesta al Estado, y como todos sabemos, ha generado un gran problema de abastecimiento en Bolivia, y ahora tenemos que enfrentar este incremento del precio, que es el efecto más inmediato y que ya de hecho lo vamos a vivir.
Pero, como decía también, el efecto político es importante porque a Bolivia es uno de los países que se considera más cercanos, ¿no?, al régimen iraní. Tenemos un acuerdo militar, tenemos incluso algunos proyectos de desarrollo que están en curso aquí en Bolivia, en hospitales y otros asuntos para el desarrollo, ¿no?, de ciertos sectores. Y eso obviamente se va a ver afectado porque si cae el régimen, obviamente ya no va a haber tal vez una continuidad en ello. Y vamos a ver también cómo se traduce el conflicto en nuestra región, teniendo en cuenta que tenemos al gobierno de Argentina que está totalmente del otro lado, ¿no? Están apoyando a Israel y nosotros apoyando a Irán, ¿no? Entonces, si de alguna forma este conflicto se traslada, si se quiere, hasta acá, vamos a tener muchas fricciones con el gobierno de Argentina. Ojalá que no suceda, porque los otros países más o menos parecen mantenerse neutrales, pero Argentina definitivamente está muy alineado con el lado de Israel y Estados Unidos, y ahí podríamos ver otros efectos políticos que no son nada alentadores, ¿no? Creo que lo mejor es mantener la distancia, neutrales, la neutralidad, y no alinearse, ¿no?, con ninguno de los bandos. Queremos agradecerte porque esto va a tener evolución y seguramente contaremos con tu presencia más adelante. Esto no ha terminado. Lo han comprometido los fundamentalistas iraníes, pero también Israel se comprometió hace mucho tiempo a terminar de una vez por todas ese ataque que se tiene no del pueblo palestino, no del pueblo iraní, sino más bien de los regímenes que van manejando esos países y con los que tienen conflictos. Así que te agradecemos y estaremos siempre atentos a tu análisis en el panorama internacional. Gracias. Muchas gracias, Martín. Gracias, Jorge. Hasta luego. Querido Jorge, seguimos con la agenda de Levántate Bolivia, empezando esta semana fría en todo el país. Tenemos más.